Hola preadolescentes, ¿cómo están? Em, ya vamos avanzando hacia un sábado más. ¿Cuántos días ya llevamos de esta manera, no? Pero quiero decirte que Dios sigue al control, no solo de lo que está pasando en el mundo, sino de tu vida también. Así que quiero que tengas tranquilidad, que tengas paz y ya pronto nos vamos a volver a juntar. Quiero decirte hoy, y vengo con una palabra especial, es que somos perdonados por Dios, perdonados, somos perdonados. La lectura, todo lo que vamos a hablar hoy se basa en lo que está en Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 7, el mismo versículo que estuvimos viendo redimidos la semana pasada. Vamos a leerlo completo de nuevo. Dice así la palabra de Dios: en Jesús, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros hablamos los otros días de que tenemos redención en Cristo por su sangre. Ahora hablamos de que en Jesús tenemos el perdón de pecados. Y eso quiero compartirte en este tiempo, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué lo necesitamos realmente? ¿Será que todos los seres humanos necesitan el perdón? ¿Lo necesitamos entre las relaciones entre otras personas? Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Y en primer lugar, quiero decirte que sí, todos los seres humanos necesitamos el perdón. En primer lugar, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. La Biblia dice que en Jesús tenemos el perdón de pecados y que Él vino a morir a la cruz para llevando nuestros pecados y para morir por ellos. Así nosotros pudiésemos tener el perdón de pecados. Bien, el perdón siempre aparece y es necesario que lo invitemos al perdón, ¿sí? Así que si en tu vida estás preparando los invitados de quién van a ser, bueno, yo te invito que invites al perdón, te pido que invites al perdón, porque el perdón va a ser necesario cuando en el medio de nosotros haya ofensas. Cuando hay una ofensa, es necesario que exista el perdón. Cuando hay ofensas y no hay perdón, no vamos a tener problemas. Y eso también lo mismo pasa con Dios. Y eso quiero que charlemos hoy. Nosotros hemos pecado. La Biblia dice que somos pecadores, hemos pecado de muchas maneras, ¿sí? Entonces, la Biblia dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios, porque todos hemos ofendido a Dios profundamente. Todos lo hemos ofendido. Entonces esa relación se quebró. Ahora necesitamos el perdón de Dios para restablecer, para que esa relación con Dios vuelva a existir. Bien, hasta ahí vamos, pero no podemos nosotros restablecer de abajo hacia arriba esa relación, sino que tiene que venir de Dios. Por eso Jesucristo es enviado a morir a la cruz del Calvario. Ahora, él puede perdonarnos, Él puede perdonar nuestros pecados porque Él ha muerto, porque Él ha pagado por esos pecados. Bien, necesitamos perdón. ¿Por qué? Porque hubo una ofensa, nosotros ofendimos y ahora necesitamos ser perdonados. Te quiero traer una ilustración. Por ejemplo, hay un juicio, hay un juez, hay una persona, hay un fiscal, hay una persona que acusa, pero también hay un acusado, es decir, el pecador. Y quizás nosotros podemos estar allí, o una persona, o que ha cometido un robo, o un asesinato, un crimen, está ahí, y se le acusa, y le dicen, miren, a usted se le acusa por esto, porque cometió todos esta violación de las leyes de la Argentina, entonces va preso. Bien, entonces el juez escucha todas las acusaciones y sentencia el martillo y va preso. Bien, ahora, ¿qué pasaría si el juez dice, bueno, lo voy a perdonar? Lo voy a perdonar. ¿Qué pasaría con todas esas ofensas, con todas esas violaciones a las leyes que él hizo? ¿Qué pasaría?
Si Él solamente perdona al juez, no, todos dirían, uy, ¿quién devuelve las cosas que Él robó si el juez perdona? Bueno, hay alguien que debe pagar, esa es la realidad. En el caso cuando Dios ve nuestro pecado, ¿sí? Cuando Dios ve nuestro pecado está ahí, el acusador Satanás dice, tiene que morir. Como estuvimos viendo también en la película de Redimido, de la película de la semana pasada acerca de Narnia, ¿no? La ley dice que se demanda su sangre. Bien, ahora Jesús es el que paga por nuestros pecados. Es decir, que la justicia se hace justicia, pero hay alguien que lleva nuestro pecado y muere en nuestro lugar. Y quiero decirte una cosita más para terminar. Dice el Salmo 32, versículo 5, dice el Salmo 32, versículo 5, lo siguiente. Había una persona, un hombre de Dios, se llamaba David, que pecó. Y dice así, mi pecado te declaré, Dios, y no encubrí mi iniquidad, mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, dice la Biblia que acá el perdón de Dios llegó luego de la confesión. ¿Qué es esto de la confesión? Dice, mi pecado te declaré. Es decir, Dios, te conté lo que hice mal. Te declaré todo mi pecado. O sea, toda mi suciedad te la conté. Por más que Dios la sabía. Mi pecado te declaré y no encubrí. Hay muchas personas que piensan que pueden encubrir, que pueden esconderse y que Dios no las ve o que no o porque dicen, bueno, si Dios me conoce, no necesita que yo le diga mi pecado. Sí, en el perdón es un acto cuando Dios va a perdonarnos. Antes de eso, tenemos que declarar, contar, confesar, decir lo mismo que hemos hecho a Dios, ¿sí? Dice el salmista David, confesaré mis transgresiones, es decir, te diré todo lo que hice y te diré todo lo que hice que está mal. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cómo podemos tener perdón de nuestros pecados? Solamente en la persona de Jesucristo. Solamente en la persona de Él. En su sangre preciosa. Su sangre es lo único que puede lavar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Pero solamente tiene que haber confesión. Si no existe confesión, no puede haber perdón de pecados. Entonces, ¿cómo confieso? ¿Cómo confieso en esta hora? Yo puedo decir, Señor, eh, pequé acá, dije una palabra que no tenía que hacer, vi algo, por mis ojos se pusieron imágenes o un video que no tenía que ver. Dios, perdóname. Señor, podemos decir, Señor, salieron una palabra de mi boca que no tenía que salir o fui a un lugar que no tenía que ir. Eso es confesión. Y Señor, yo te pido que me perdones, que tu sangre me limpie. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, nos da una promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es algo que necesitamos urgentemente todos los seres humanos. Preadolescente, vos también necesitas urgentemente ese perdón de parte de Dios. Nosotros, como seres humanos, no necesitamos perdonar a Dios porque Él nunca nos ofendió, sino que nosotros ofendimos a Dios, ofendimos su santidad con nuestras cosas, con nuestros pecados, con un mal pensamiento, con un enojo, con una rebeldía, con un egoísmo, con un mal pensamiento, con una mala palabra, con una desobediencia a nuestros padres. De esa manera ofendimos a Dios. Así que quiero decirte y animarte a que si todavía no te reconoces pecador, lo puedas hacer y decirle, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón.
y confesá tu pecado y Dios lo va a hacer, lo va a perdonar. Y si vos ya vos decís, yo ya soy hijo de Dios, ya soy hija de Dios, yo ya he pedido perdón por mis pecados, Dios es mi Señor, mi Salvador, pero ¿sabes qué? En el transcurso de la semana esta que pasó, pensá, ¿en qué cosas pecaste? Bueno, ahí confesá también a Dios tus pecados para recibir su perdón y que puedas tener una relación que puedas disfrutar con Papá Dios. ¿Ah? Te mando un abrazo gigante y recordá, somos perdonados por Dios.